Vamos, ¿cuánta gente está listo para recibir el mensaje de Dios en esta noche? ¿Estamos listos para hacerlo? Séptima parábola de Jesús. Y vámonos al libro de Mateo. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, donde vamos a estar estudiando esta séptima parábola de Jesús. Y sabes, Jorge nos estuvo compartiendo el miércoles pasado acerca de esa sexta parábola de Jesús que muchos conocemos y que muchos hemos estudiado por años en la iglesia, o por lo menos hemos estudiado por años en la iglesia. Y estábamos en el libro de Mateo capítulo 13. Y luego de que Jesús hablaba esta parábola, conocida como la de el sembrador, o la parábola de la semilla y los terrenos, Jesús narra otra parábola a las personas que están escuchándolo, entre ellos sus discípulos. En la primera parábola ustedes van a ver una característica. Jesús le habla a una comunidad, le habla a sus discípulos y ellos no entienden, entre ellos los discípulos no entienden de lo que Jesús está hablando con esta parábola. Ustedes recuerdan, el sembrador se lo va a sembrar y en el medio del camino cayó una semilla en una tierra, en otro tipo de tierra, en diferentes tipos de terrenos. Cada una dio frutos de acuerdo al terreno en el cual cayó. Y Jesús les explica la parábola en algunos versículos siguientes, en este mismo libro de Mateo, capítulo 13. Pero luego de que Jesús les explica la parábola y les enseña lo que significa esa historia, les enseña una segunda parábola, les muestra una segunda. Y esta es la que Jesús les habla. Y les dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús en el mismo momento. Quiero que vayan conmigo. El reino de los cielos, una vez más les dice, es como un agricultor, otro tipo de sembrador, que sembró buena semilla en su campo. Y quiero que cuando usted lea las parábolas, usted medite en cada una de las ilustraciones que Jesús utiliza. Y está diciendo que hay un sembrador muy parecido a la primera, que acababa de enseñarles. Un sembrador que tiene una buena semilla y la lanza en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas, maleza, una semilla mala. En medio de la noche, mientras dormían, un enemigo sembró en ese mismo campo donde el agricultor había sembrado una buena semilla, una semilla mala. Quiero que vaya conmigo en esto, que estés conmigo en esto porque va a ser importante para entender esta parábola y para que se haga relevante para nosotros. Esta hierba mala se escabulló, se metió, se mezcló con la buena, con el trigo. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la hierba mala, la maleza, la mala semilla, también creció. Diga, las dos crecieron. Dígalo fuerte, las dos crecieron. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde tú sembraste la buena semilla, ahora está lleno también de mala semilla, de maleza. ¿De dónde salió? Respondió este hombre, eso es obra del enemigo, es obra de un enemigo. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. ¿Arrancamos la mala semilla? Entonces él respondió y le dijo, si lo hacen, arrancarán también el trigo. Creo que van meditando en esto. Si la arrancan, también van a arrancar el trigo. Dejen entonces mejor que crezca junto hasta la cosecha. En otras palabras, deja que la hierba mala, la maleza, crezca junto con el trigo. Pero les dice hasta que esté la cosecha. Entonces, cuando estén la cosecha las dos, cuando las dos hayan crecido, entonces yo les diré a ustedes los cosechadores, separen la maleza, átenla en manojos y la quemen y la pongan, el trigo en el granero y la maleza al fuego. En la parábola anterior de Jesús, una parábola antes de esta, el sembrador lanzó la semilla.
Y la semilla buena cayó en diferentes terrenos. En esa parábola está claro una cosa. La semilla que se lanzó era buena. Lo que marcó la diferencia en los frutos que se dio de la semilla no era la semilla. La semilla en todos los terrenos fue una buena semilla. Lo que era diferente en la primera historia, en la parábola anterior que estudiábamos, que nos habló Jorge, eran los terrenos. Fueron los terrenos que afectaron a la semilla. Entonces vaya conmigo en esto. En la primera parábola de Jesús, misma semilla, diferentes terrenos. ¿Me siguen? Misma semilla, buena semilla, diferentes terrenos. La razón por qué esta buena semilla que el sembrador lanzó no dio los frutos que debería dar, no era la semilla, fueron los terrenos. Los terrenos fueron los que hicieron que o las aves las sacaran o se la comieran. Los terrenos fueron los que hicieron que el sol no la permitiera hacer raíces y el sol se la consumiera. Las rocas la consumieran, las rocas la dañaran. Fueron los terrenos los que hicieron que la semilla diera un resultado diferente. Entonces, en la primera historia, misma semilla, diferentes terrenos. Pero si no leemos cuidadosamente, si no somos minuciosos cuando leemos las escrituras, podemos confundir esta segunda parábola y decir, es que es muy parecida o es idéntica a la parábola anterior. Y escucha, en esta parábola hay unos cambios casi imperceptibles si no logras concentrarte y mirar correctamente la parábola. Y es lo contrario. Aquí lo que da resultado final no son los terrenos. Porque tanto la semilla buena como mala cayeron en el mismo terreno. Lo voy a decir otra vez. Primera parábola, misma semilla, diferentes terrenos. Esta parábola de Jesús, mismo terreno, diferentes semillas. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Me están siguiendo? No quiero confundirlos. Son casi imperceptibles estas, pero es que Jesús era muy cuidadoso cuando hablaba de las parábolas. Primera parábola, misma semilla, diferentes terrenos. Segunda parábola, mismo terreno, misma tierra, pero la semilla era diferente. Eso fue lo que hizo la diferencia. En otras palabras, en la primera parábola de Jesús, los terrenos son los que hicieron la diferencia para el propósito o resultado final. En esta segunda parábola es la semilla la que hace cambiar el propósito final. Quiero ir más profundo. La palabra que se utiliza, semilla, maleza, semilla mala, en esta escritura, en el griego original, es la palabra sinanión, que era una hierba de la época llamada el darnel. Y esta hierba era una hierba mala, escucha, porque aquí está gran parte del sentido de por qué te estoy hablando y por qué es relevante para nosotros el día de hoy esta parábola. Es fuerte. Debió venir toda la iglesia como vinieron el domingo, hoy miércoles. Porque esto es fuerte, lo que va a decir, lo que va a tratarnos de decir Jesús a través de esta parábola. Sinanión es la palabra griega de esa mala hierba. Viene de una mala hierba llamada el darnel. Y escucha lo que es el darnel. El darnel era una hierba mala que se veía como la hierba real. Tenía características de la hierba real, de la buena semilla, pero no era la siembra real. Es decir, de esta hierba mala de la cual está hablando el agricultor, el sembrador, y le dice, no la arranques, porque si la arrancas, probablemente vas a arrancar el trigo con ella. Ahora entendemos por qué lo decía, porque estaba hablando de una hierba, de una maleza
llamada el darnel, que era capaz, escucha esto, que esto está interesante, era capaz de asimilarse, era muy parecida al trigo. Se veía igual, olía igual, parecía ser la semilla real, pero era hierba mala. No sé si estás entendiendo que esto es muy parecido a la vida de que muchos llevamos. Parecemos ser felices, parecemos que todas las cosas salen bien, pero por dentro estamos destruidos. Come on, somebody. ¿Puedo ir más profundo todavía? Y hacerlo esto mucho más profundo. Se parece a la vida espiritual de muchos cristianos. Parecemos cristianos, hablamos como cristianos, venimos a la iglesia como cristianos, pero por dentro estamos viviendo una vida diferente. Darnel. Y era lo que Jesús estaba mostrando en esta parábola. Y por eso le dice, el reino de los cielos es. Es decir, las personas que viven el reino de los cielos son como o la buena semilla o como el darnel. En otras palabras, tú puedes vivir tu vida espiritual como el trigo o puedes vivir toda tu vida espiritual como el darnel. Hay personas que van a vivir su vida espiritual como el darnel, solamente aparentando ser algo que no son. Y entonces Jesús quiere explicar esto y quiere marcar la diferencia entre una y la otra. Entonces se parecen, pero no son la misma. En otras palabras, son como la Coca-Cola y la Pepsi. Come on, somebody. ¿Cuánto les gusta la Coca-Cola? Diga la verdad, no sé. Estamos en la iglesia, Coca-Cola. La Pepsi, lo siento. La Coca-Cola fue primero. La Pepsi fue una copia. Se parece. Huelen parecida, pero no es lo mismo, no es igual. Come on. ¿Alguien está entendiendo hoy aquí? Eso es lo que está pasando aquí. Se parece al trigo, mira como el trigo, pero no es el trigo. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Porque yo no quiero que usted sea, ni yo sea, cristianos darnel. Cristianos que solamente luzcan como el trigo, parezcan el trigo, pero no lo somos. No queremos vivir una vida espiritual donde parezcamos cristianos o podamos vernos como cristianos, pero en realidad no lo somos. No queremos ser personas que digan yo sigo a Jesús, yo creo en el Señor, pero que en realidad solamente sean apariencias y no sea una realidad en nuestra vida. Queremos levantar personas que digan no solamente yo soy cristiano, sino que vivan una vida como cristianos. Queremos levantar creyentes que no solamente sean asistentes a una iglesia, sino que sean personas que vivan la iglesia aún afuera de la iglesia. Y para eso tenemos que marcar la diferencia. Por eso el título del día de hoy de esta parábola, diferencias que marcan la diferencia. Diferencia que marcan las diferencias. Entonces, vamos con la historia. Hasta este punto, tanto la hierba buena como la mala, tanto la maleza como el trigo están creciendo. El sembrador les dice no la arranques porque es que se parecen mucho. Son muy parecidas, son casi iguales. Si la arrancas ahora, en este momento del crecimiento, lo más probable es que las confundas y vas a arrancar el trigo bueno con el trigo malo. Vas a arrancarlo. Entonces, espera hasta la cosecha. Y es cuando me puse a pensar y dije, ¿cuáles son entonces la diferencia entre la hierba buena o el trigo o la maleza correcta o la mala semilla? ¿Cuál es la diferencia entonces? Y las encontramos en la misma parábola y creo que puede ser relevante para nosotros el día de hoy para diferenciar entre una persona que realmente se ha comprometido con Dios, para diferenciar entre una persona que realmente ha decidido seguir al Señor, para diferenciar una persona que realmente ha dicho yo quiero vivir una vida espiritual que no sea solamente de apariencias, que no sea solamente de cosas que declaro con mi boca, pero que no vivo en mi corazón, una vida diferente que realmente
realmente la gente pueda ver en mí a Jesús en su corazón, que no solamente venga a una iglesia, sino que realmente mi vida refleje lo que es Jesús aún en mi casa, aún en mi trabajo, aún con las personas que me rodean. Tengo que marcar la diferencia. ¿Cómo lo hago? Jesús nos lo muestra a través de esta parábola. Y la primera diferencia que yo encuentro es esta, y quiero que vayas conmigo. La primera diferencia está en el comienzo de la semilla, en el momento en que se siembra la semilla. Escucha, la buena semilla es cultivada sobre la luz de la verdad. La mala semilla es cultivada bajo la oscuridad del engaño. Si usted se da cuenta en la historia, lo primero que vemos es que los cultivadores, los sembradores, el agricultor, siembra la semilla en su campo a la luz del día. Siembra en su campo a la hora que tiene que cultivar, al momento correcto para cultivarla. La luz bíblicamente refleja la verdad. La oscuridad bíblicamente refleja el engaño. Si se dan cuenta, ¿en qué momento el enemigo, sus enemigos, los enemigos del sembrador, siembran la semilla mala? ¿En qué momento? Gracias, Jorge. ¿En la oscuridad de qué? Vamos, siga conmigo, vaya conmigo, las personas que están en línea también. ¿En qué momento siembra el enemigo la semilla mala? En la noche. ¿En qué momento siembra el agricultor? En el día. El enemigo tiene que esperar la noche para sembrarla, para poner la semilla mala. Entonces lo primero que encuentro yo que marca la diferencia es que una persona realmente vive una vida espiritual cuando su vida es cultivada sobre la luz de la verdad y no sobre la mentira y la oscuridad del engaño. En nuestro caminar, escucha iglesia, en nuestro recorrido espiritual vamos a experimentar, lamentablemente, pero es cierto, ojo, vamos a experimentar la estrategia del enemigo, que normalmente viene atada a la distorsión y confusión de la verdad de Dios. Una de las primeras estrategias que el enemigo utiliza para meter en el engaño aún a los creyentes, escucha, es la distorsión de la palabra de Dios. Y lo podemos ver desde el principio de la creación. Escucha, ¿qué hace la serpiente? Simbolismo del mismo Satanás en la creación. ¿Qué hace la serpiente para engañar a Eva? Distorsiona la palabra de Dios. Distorsiona lo que Dios le había dado como mandato al ser humano. Mete a la mujer en el engaño y al hombre también en el engaño a través de distorsionar lo que Dios les había dicho. Escucha, ¿cómo hace el enemigo muchas veces para desviarte de las cosas correctas? Comienza a distorsionar lo que Dios te ha dicho. Comienza a distorsionar la palabra que Dios te ha dado. Escucha, ¿cómo hace el enemigo muchas veces para destruir tus propósitos, tus planes, tus sueños? Comienza a distorsionarlos a través de deformar lo que Dios te ha dicho y lo que Dios te ha declarado. Pastor, aún no entiendo esto todavía. Vamos a darte algún ejemplo, alguna forma fácil de que puedas entenderlo. Dios te ha dicho, sabes, eres una persona que tú y tu casa serviremos al Señor. Tú y tu casa servirán al Señor. Pero en medio del camino comienzas a ver que algunos de la casa no están sirviendo al Señor. Por supuesto, tu corazón comienza a sentir, pero ¿cuándo le servirán? ¿Pero cuándo se cumplirá la palabra? ¿Qué hace el enemigo en ese momento? Escucha, sembrar la semilla equivocada. ¿Y cuál es la semilla equivocada? Decirte, probablemente es que esa promesa es para otros. Probablemente esa promesa ya pasó para ti. Probablemente lo que Dios te dijo eran solamente emociones. Y tú comienzas a llenarte de esa semilla equivocada. Comienzas a sembrarte de las cosas equivocadas y comienzas a morir a los sueños y a las promesas de Dios. Una persona que realmente ha confiado en el Señor, aún en medio de que no ve las cosas con sus ojos, confía con fe y dice, si Dios me dijo que yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no le permite a la semilla del enemigo la siembra en medio del engaño. No permite que su caminar sea dañado o distorsionado por las mentiras de Satanás. Satanás está en la tarea de deformar la verdad de Dios, porque él sabe que si él deforma, cambia, distorsiona la palabra de Dios, la verdad de Dios, tú y yo, si lo dejamos hacer eso en nuestra vida,
comenzaremos a caminar en la oscuridad de sus mentiras. Y lamentablemente hay muchos cristianos que han comenzado a caminar en la mentira y el engaño de Satanás. Aún en la iglesia, aún sentados en una silla de iglesia, nos hemos dejado meter mentiras de Satanás en nosotros. No lo vas a lograr. No vas a poder salir de ese hábito. Nunca vas a poder dejar esa adicción. Nunca vas a hacer nada. Nunca vas a poder servir. Escucha, Dios no te ama. Dios nunca te va a perdonar eso. Lo que hiciste es demasiado fuerte. Lo que hiciste es demasiado terrible. Dios nunca va a perdonar algo como lo que tú has hecho. Y comenzamos a llenarnos de esas mentiras. Y comienza el enemigo a utilizar eso para culparnos. Y la culpabilidad comienza a alejarnos. Y alejarnos. Y alejarnos. Un día no nos damos cuenta cuando ni siquiera la iglesia estamos. Un día no nos damos cuenta cuando ni siquiera la Biblia se hace relevante para nosotros. Un día no nos damos cuando la oración ya no es importante para nosotros. Porque hemos dejado que la semilla que se siembra en la noche con mentiras de Satanás comience a crecer en nosotros. Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta porque es que se parece mucho. Porque se parece mucho. Son muy parecidas. Pero la estrategia del enemigo es deformar la verdad de Dios. La intención de Satanás es mantener a las personas en la oscuridad de una mentira. Y sabes que una de las mentiras que más mantiene a la gente engañada, una de las mentiras que más mantiene a las personas, aún creyentes, engañadas, con las cuales dejamos crecer en nuestro corazón cosas equivocadas, se llama la mentira de la apariencia. Uno de los darnel más peligrosos que existen en la iglesia, una de las hierbas sin anión que más peligrosos son en nuestra vida ser sembradas, es cuando permitimos que el enemigo nos llene de apariencias. Luces como trigo ante la gente, pero por dentro la maleza está consumiendo tu vida. Vives solamente de apariencias una religiosidad cristiana que no es una verdadera vida espiritual dentro de ti. Y mucha gente muere en medio de las apariencias de un cristianismo que no existe, que no es real. Por eso en el libro de Mateo, un día tocarán a la puerta. Señor, pero si hicimos milagros en tu nombre, pero si echamos fuera demonios, pero si yo iba a IWC en español y hasta iba los miércoles donde la mayoría de gente no viene. Apártate de mí, porque yo nunca los conocí. Pero si la gente me conocía como trigo, pero yo sabía que era darnel. Pero es que si la gente me veía a mí haciendo en la iglesia y haciéndolo, escúchame, es que esto no se trata de apariencias. Se trata de una vida que vivas de adentro y que se refleja afuera. Pero tiene que comenzar desde adentro. No podemos, escucha, no podemos quedarnos solamente con una apariencia de trigo. Tenemos que comenzar a hacerlo. Porque el enemigo utiliza ese engaño de las apariencias para decirte tranquilo, todo está bien. Mientras la gente siga creyendo que eres trigo, no te preocupes, aunque por dentro sea darnel. Aunque la gente siga viéndote como trigo, no te preocupes, porque mientras la gente te vea como trigo, las apariencias engañan. Las apariencias te van a mantener como una persona cristiana cuando por dentro en realidad te está consumiendo la semilla de la maleza. Un creyente engañado con las apariencias es un creyente desarmado. Es entonces cuando entendemos que es a través de la buena semilla que llega el crecimiento correcto en nosotros. Es a través de la buena semilla entonces que comenzamos a salir de la esclavitud de las apariencias y de una vida solamente de apariencias. Es a través de la buena semilla que una persona es verdaderamente libre, que realmente se libera de la esclavitud de estar aparentando
y puedes ser sincero con Dios. ¿Sabe? Dios ama los corazones sinceros. Esta palabra no es para confrontarte y llevarte a la culpabilidad, ni a remordimiento. No, 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 no. Esta palabra para ti, para mí, para nosotros, para todos, no es una palabra que te quiera llevar a la culpabilidad o al remordimiento. No. Voy a hacerte sentir mal. No es la idea. O bueno, sí, un poco. Pero la verdad de esta palabra es que no te lleve al remordimiento, a la culpabilidad, sino que te lleve al arrepentimiento y a la verdad. ¿Entienden la diferencia? Esta palabra, cuando Jesús le habla, les está diciendo, ¿sabes? Lo que yo quiero llevarlos a que entiendan a qué es que la verdad los hace libres. La mentira los mantiene esclavizados. Pero cuando ustedes conocen la verdad, y la verdad a veces es confrontativa, y te dice, ¿sabes? Estás viviendo como trigo, pero en realidad no lo eres. Y cuando tú entiendes esa verdad, tus ojos se abren y dicen, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida espiritual? Es tiempo de comenzar a vivir una vida real y no de apariencias. Y cuando tú entiendes eso, puedes saber que tienes un Padre que está en los cielos, que un día envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crean, para que todo aquel que abra su corazón y deje de vivir apariencias y diga, Señor, te necesito, tenga la vida eterna, viva una vida real en Dios. No sé si me estás entendiendo aquí, pero lo que estoy buscando esta noche no es que te ocultes en apariencias y digas, ya se dieron cuenta de quién soy. No, 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 no. Lo que quiero que digas es, ya se dieron cuenta de quién sois. Ahora es tiempo de decirle, Señor, te necesito, cámbiame. El resultado de esto no debe ser, y ahora me escondo más, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que sigas viviendo ahí como esa semilla que parece trigo, pero no lo es. No, 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 no. Lo que Dios quiere es que digas, es tiempo de darme cuenta que tengo que vivir una vida real con Dios, y para eso hay que dejar de aparentar. Y ser honesto con Dios. A Dios le encanta la gente honesta. A Dios le encanta la gente sin máscaras. A Dios le encanta la gente que quita su hipocresía y que es real y le dice, Señor, sí, me equivoqué, fallé, pero aquí está este trigo que quiere ser mejor. Y no la gente que vive como Darnell diciendo, todo está bien, no se preocupe, mientras la gente no se dé cuenta. No, no, no. Dios quiere gente que sea real, que sean honestas, que le digan, Señor, te necesito. Y para eso, la única forma de hacerlo es llenarte de la buena semilla. Y la buena semilla se llama la palabra de Dios. La buena semilla se llama el conocer de Dios. La buena semilla se llama una relación personal con Dios. La buena semilla es llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la buena semilla. Y cuando tú conoces la verdad, cuando te llenas de la verdad te hace libre. Por eso dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará. Una vida real en el Señor no la hace un púlpito. Una vida real en Dios no la hace servir en una iglesia. Una vida real en Dios no la hace tocar un instrumento o cantar con un micrófono. Una vida real no la hace una predicación. Una vida real con Dios no la hace venir a una iglesia a entregar un diezmo. Una vida real no la hace esas cosas. Hay muchos Darnell haciendo eso. Pero es una realidad. Lo que hace una vida real es una persona honesta que le dice, Señor, me equivoco, fallo, tengo errores, pero quiero ser diferente. Ya no quiero vivir lo mismo de antes. Ya no quiero vivir de apariencias. Ya no quiero vivir solamente una vida espiritual en la iglesia donde solamente mis hermanos, hermanas cristianas me ven y dicen, qué bueno es. No, 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 no. Quiero vivir una vida real que aún a pesar que me equivoque, de que falle, la gente diga, ahí hay alguien que quiere ser diferente. Y quiere ser honesto. Una de las cosas que más he aprendido en mi vida espiritual es tratar de ser lo más honesto. Y a veces cuando me equivoco y fallo, reconocerlo y decir, sabes que sí, me equivoco y estoy haciéndolo mal y estoy tratando de hacerlo diferente. A veces lucho, a veces, pero lo trato, lo intento. Es peor que decir, sabes que todas las cosas están bien. No. Una buena semilla en el corazón sembrada viene de un correcto entendimiento de la palabra de Dios. No distorsionemos las escrituras. No distorsionemos lo que es la doctrina real de Dios. No la distorsionemos. No utilicemos las escrituras para acomodarlas a nosotros mismos, para acomodarlos a nuestra verdad. No hagamos nuestras propias doctrinas.
Lamentablemente hay distorsiones de las escrituras en muchos lugares. Lamentable. Y esto es sin juzgar a nadie. Pero es lamentable que en muchos lugares podamos ver la distorsión de las escrituras para ubicarlas a las personas que se sientan bien o que nos sintamos bien. Y esto no se trata de esto. Jesús fue muy directo y les dijo, sabes, hay muchos que se parecen al trigo, pero no lo son. El buen entendimiento de la palabra de Dios viene de la búsqueda, de la meditación, pero también de la participación del Espíritu Santo. O sea, ¿quieres ser una persona que se llene de buena semilla? Medita en la palabra de Dios. Estúdiala. Búscala. Y dile al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres hablarme. ¿Qué es lo que quieres decirme? El trigo fue sembrado sobre la luz de la verdad. La maleza se siembra sobre la oscuridad de la noche. Número 2. Otra diferencia que marca la diferencia en esta historia. La buena semilla, escucha, es sembrada con la intención de multiplicar. La mala semilla, sembrada por ese enemigo, fue sembrada con la intención de dividir. Voy a decir otra vez. La buena semilla que el agricultor siembra, lo hace con la intención de que se multiplique, de que dé frutos. La mala semilla, darnel, se sembraba para matar y ahogar el trigo en su fruto. La buena semilla la sembramos para multiplicar. La mala semilla se siembra con la intención de dividir. Y ahora entiendo por qué en el capítulo anterior, Mateo capítulo 12, es que todo está relacionado. A Jesús le están diciendo, y tú echas demonios en nombre de Belcebú. Y tú echas demonios en nombre de otros demonios. Y Jesús les dice, una casa dividida no puede prevalecer. Y ahora entiendo por qué Jesús está hablando esta parábola en los siguientes capítulos. El capítulo anterior puede leerlo. Lea el contexto de los capítulos anteriores. Y en el capítulo 13, Jesús habla esta parábola y nos damos cuenta de que la división, escucha, la división es una de las herramientas mejor usadas por el enemigo para derrotar creyentes, familias, naciones, planes, iglesias. La división es una de las semillas que más se siembra para derrotar familias, creyentes, naciones, planes, iglesias. Porque es que la división, la semilla, el darnel de la división trae destrucción. Naciones alrededor del mundo, podemos verlo el día de hoy. Naciones alrededor del mundo son destruidas a causa de la división. Hay un decir, ¿quieres ganar la guerra? Divídelos. ¿Quieres ganar la guerra? Divídelos. Ponlos en pensamientos diferentes. ¿Cómo han ocurrido las grandes luchas, las guerras civiles alrededor del mundo, aún internas? Hay países que no tienes que destruirlos y naciones externamente se destruyen internamente. ¿Cómo? A través de la división. Comienza a dividirlos racialmente. Escúchame, es lo que más estamos viendo en tiempos como estos, en naciones como estas. El enemigo está utilizando la división para dañar a naciones como esta. El enemigo utiliza la división para lograr naciones y dañarlas también. Divídelos y los vas a derrotar. Naciones alrededor del mundo, como te decía, están viviendo un tiempo de división como nunca antes. Porque la división destruye. El problema es el siguiente. El problema es que estamos buscando que una iglesia sea la luz en medio de la división, pero es la iglesia la que más está dividida también. Y déjame llevarlo más profundo todavía. Estamos buscando iglesias unidas, pero los creyentes están divididos dentro de la iglesia. Come on. Estamos buscando familias unidas, pero estamos divididos dentro de la familia.
Y entonces queremos una iglesia que sea la luz, que marque la diferencia en naciones que están divididas, pero no damos cuenta que una iglesia dividida no puede sanar un mundo herido. ¿Están siguiendo aquí? Una iglesia dividida no puede sanar un mundo que está dividido. Y es entonces aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y decirle: Dios, ¿es acaso que estamos permitiendo al enemigo que siembre las malas semillas de la división? Y como resultado no podamos marcar la diferencia. Recuerdan, diferencias que hacen la diferencia. ¿Sabe cuándo comenzaremos a marcar la diferencia en este mundo? Cuando las naciones enteras vean no una iglesia dividida por pensamientos o ideas, sino una iglesia unida en el sentido común de la palabra de Dios. Cuando vean una iglesia unida que diga: sabes, ahí está el cuerpo de Cristo. Realmente son personas que muestran el amor de Dios. Ahí están personas realmente que muestran lo que significa seguir a Jesús. En ese momento el mundo volteará los ojos y dirá: ahí está la solución. Cuando nos vean unidos, entonces cuando dirán: ahí está la unión, la diferencia de la desunión. Ahí está más la diferencia que se marca en medio de la desunión. Cuando vean personas unidas. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, le preguntaron: ¿y cómo nos van a reconocer? Él dice: cuando vean el amor entre ustedes, así los reconocerán. Pero una iglesia dividida nunca podrá sanar a un mundo dividido. Jesús en el libro de Marcos capítulo 3 versículos 24 y 26 les dijo: si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco podrá permanecer. Lamentablemente, la maleza sembrada por Satanás en el pensamiento de muchos será la causa de la división de muchas familias, de muchas iglesias, de muchas naciones. Será el problema para muchos planes y propósitos que Dios tiene contigo también. Si tú permites que la semilla de la división significa división, doble visión, dos visiones, división. Si tú permites que la semilla de la división, dos pensamientos, lleguen a tu corazón, muchos de tus planes y propósitos van a ser destruidos por Satanás. Cuando tú vives una vida espiritual, tú no vives dos visiones, tú vives una sola visión, lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. ¿Están entendiendo aquí? ¿Me están siguiendo aquí? ¿Allá en línea también? Cuando tú decides seguir la palabra de Dios, tú estás siguiendo una sola visión, no dos. Por eso es cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, tú vives una vida enfocada. Y tú no permites que las voces del enemigo destruyan el enfoque que Dios tiene para ti. Porque vives en un solo pensamiento. Cuando tu vida comienza a fluctuar en diferentes pensamientos, que nos puede pasar y que nos puede ocurrir. Por eso estamos hablando de esto. Por eso Jesús nos está hablando de esto. Que nos puede ocurrir a todos. Que en algún momento comencemos a dudar y decir: bueno, pero es que esto que dice la palabra de Dios como que no va tanto conmigo. Cuando comenzamos a dudar, que nos puede pasar a todos. Y que nos puede ocurrir a todos. Es mejor decir: ¿sabes qué? No. Yo, mi vida, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y le cortas al enemigo inmediatamente la semilla que ha querido sembrar de división en tu mente. Por eso pensé que el mensaje de hoy tenía que escucharlo toda la iglesia. La división trae destrucción. La división también trae desolación. Me quedan solamente 4 minutos. Quiero terminar esto rápidamente. La división trae destrucción, pero también trae desolación. Ahora, ¿qué es desolación? La desolación es esa etapa de aislamiento donde el enemigo ataca y no tienes quien te ayude. El aislamiento es esta etapa, la desolación es esa etapa donde te quedas solo o te quedas sola y no tienes nadie también que te ayude a levantarte. La desolación es esa etapa donde te separas de la vid y como resultado comienzas a secarte. ¿Por qué cree que Jesús les dijo: separado de mí, nada pueden hacer? Porque es que eso es lo que trae la división, destrucción y desolación.
Sabes, el enemigo quiere dividirte de tu iglesia. El enemigo está contento de dividirte del lugar donde te alimentas espiritualmente. Él está encantado de la gente que se divida y no se alimenta espiritualmente. Porque él sabe que una persona que se ha comenzado a separar de ese lugar y esa fuente donde se alimenta espiritualmente comienza a morir lentamente. El enemigo está contento cuando te separas de la vid, te separas de Dios. Él está contento con dividirte de la vid. Porque cuando te divides de la vid, comienzas a morir lentamente. La división trae desolación. Y número 3, la buena semilla produce frutos, mientras la mala semilla impide dar frutos. Entendiendo la historia, para terminar, los cosechadores le preguntan al agricultor y le dicen: ¿la arrancamos? Siempre me llamó la atención esta parte, porque lo más probable es que usted diría como yo, cuando vemos la yarda de nuestra casa, cuando vemos la grama de nuestra casa, los que saben que ya es tiempo de comenzar a cortar la yarda de la casa, se dan cuenta que durante el tiempo del invierno no creció nada. Pero ahora que estamos entrando en primavera y se viene el verano, comenzaron a crecer unas hierbas malas que no esperábamos que crecieran. Come on. Y saben los que están entendiendo, los que lo hacen en casa, que nos ha comenzado a tocar arrancar. Y en mi concepto, yo diría, apenas que veo la hierba mala, yo la arranco. Pero me llama la atención que en esta parábola el agricultor le dice: no la arranquen, esperen hasta la cosecha. La pregunta entonces, ¿por qué esperaba hasta la cosecha? Porque el agricultor sabía que esta hierba mala, que se parece mucho al trigo, que olía como el trigo, que se veía como el trigo, pero que no era el trigo, en algún punto de su vida se iba a notar que no era el trigo. ¿Y cuál era ese punto en el cual se notaba que el darnel no era el trigo? En la cosecha. ¿Por qué? Porque el trigo iba a dar frutos. El darnel nunca iba a dar frutos. Podía crecer con el trigo, podía parecerse a él, pero escúchame, por sus frutos. ¿Alguien entendió eso ahorita? Es que la escritura todo está relacionada, escúcheme. Por eso es que Jesús les dice, cuando están diferenciándolos entre los falsos profetas y los profetas correctos, les dice: ¿cómo los vamos a diferenciar? Jesús les dice: por sus frutos los conocerán. ¿Cómo yo voy a diferenciar en este tiempo? ¿Cómo vamos a diferenciarnos? ¿Cómo vamos a diferenciar los verdaderos creyentes y aquellos que solamente están viviendo una vida de apariencia? Escúchame, porque esto es para todos. Por sus frutos nos conocerán. Por nuestros frutos nos conocerán. Por eso el agricultor pidió que no la arrancaran hasta la cosecha, porque uno solo de esas dos iba a dar fruto. Una de esas dos semillas iba a dar fruto, y esa iba a ser la buena semilla. Escucha, los buenos creyentes son probados por buenos frutos, no por sus buenas habilidades. Los verdaderos creyentes no son probados por sus habilidades, sino por sus buenos frutos. Hay muchos darnel que tienen muchas habilidades, pero no están dando los frutos correctos. Por eso es que tú no tienes que vivir anhelando habilidades. Tienes que anhelar los frutos del Espíritu. Escucha, los buenos creyentes hacen la diferencia y sus frutos lo comprueban. Los buenos creyentes hacen la diferencia cuando muestran los frutos correctos. Los buenos creyentes llenos de buena semilla, termino con esto, no son reconocidos por sus dones, sino por sus frutos. Los buenos creyentes, una verdadera vida espiritual, no es reconocida por tus dones, no,
Tu verdadera vida espiritual es reconocida por tus buenos frutos. Porque es que vivimos en una temporada donde la gente está anhelando los dones, y qué bueno por eso, pero viven anhelando los dones y se olvidan que lo que realmente va a marcar la diferencia no son mis dones, sino mis frutos. Hay gente persiguiendo los dones y persiguiendo los dones de los demás, envidiando los dones de los demás. Es que yo quisiera hacer milagros como esa persona. Es que yo quisiera orar como esa persona. Es que yo quisiera predicar como predican. Es que yo quisiera hacer, y anhelando los dones. Qué bueno que alguien se levantara y dijera: ¿sabes qué? Yo quisiera amar como esa persona ama. Yo quisiera tener la fe que esa persona tiene. Yo quisiera tener el gozo que esa persona tiene. Yo quisiera tener la paciencia que esa persona tiene. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los que realmente marcan la diferencia. Tener amor, el amor que te lleve al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza, al dominio propio. Me encantaría escuchar más a la gente decir: quisiera tener ese dominio propio, y no decir siempre quisiera ese don. Sino que entendieras que la diferencia real, aunque los dones son buenos, pero la diferencia real la marcan tus frutos, no tus dones. En conclusión, bueno, pastor, ya nos lanzaste las piedras. Ahora, ¿qué hago con ellas? Escucha, ¿cómo hacemos entonces para ser buenas semillas? Número 1, comienza a alimentar tu vida con la verdad de Dios y comienza a desechar las mentiras de Satanás. Número 2, busca la unidad y aléjate de la desunión. Busca la unidad y aléjate de la división. Cada vez que tenga el enemigo a ponerte pensamientos de división, aléjalos y busca la unidad. Y número 3, desarrolla los frutos del Espíritu en ti. Alimenta tu vida con la verdad de Dios. Busca la unidad y desarrolla los frutos del Espíritu de Dios en ti. Lo repito por última vez. Alimenta tu vida con la verdad de Dios. Busca la unidad y desarrolla los frutos del Espíritu de Dios en ti. Señor, te damos gracias por esta noche, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos permitiste de poder escuchar una palabra que habla en nuestro corazón. Una palabra que nos muestre cómo debe ser nuestra vida real, Dios. Una palabra que nos muestre cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual real. Que no vivamos una vida de apariencias y de mentiras y de engaños. Porque no queremos lucir como el trigo. No queremos aparentar ser trigo cuando no lo somos. Queremos hoy ser reflejados por la luz de la verdad tuya, Dios. Porque esa es la verdad que nos hará verdaderamente libres, Señor. Que esa verdad no nos lleve a la culpabilidad de escondernos en la oscuridad, sino por el contrario, que esa verdad nos haga salir a la luz y decir: te necesitamos, Señor. Perdónanos, Dios. Padre, hoy buscamos la unidad. La unidad en las familias, la unidad en las iglesias, la unidad en las naciones, la unidad contigo, Señor. La unidad contigo, Dios.